estado enseñando durante todo este periodo de fe y de esperanza. Dios nos hizo un llamado, bueno, siempre, pero ahora se intensifica, a poder acompañarlos en esta época en que de verdad necesitamos nuevas fuerzas, renovarlas, que nuestras emociones estén bien balanceadas, que nuestra mirada está puesta en Jesús, en el Dios invisible. Como se sostuvo Moisés, nos vamos a sostener nosotros. Y entonces, dentro de estas enseñanzas, llegamos a ese punto en donde entendimos y comprendimos, leímos de que somos tan bendecidos como Jacob. A Jacob Dios lo bendijo y le dijo que la bendición del Omnipotente esté contigo y la bendición de Abraham. Esa bendición de Abraham, que fue pasada a Isaac, que fue pasada a Jacob, pareciera quedarse como que en el pueblo de Israel o en el pueblo judío. Pero cuando Cristo Jesús vino, según Gálatas 3, 13 y 14, lo mencioné en el mensaje, en uno de los mensajes, es que la bendición de Abraham fue trasladada a los gentiles. Por eso es esa frase que yo digo, bueno, entonces debemos pensar, hablar, actuar y reaccionar como bendecidos que somos. Pero para ser promovidos en el 2020, porque vas a ser promovido, se necesita esa bendición y que creas que la tienes, y además acciones, actitudes que debemos tener. Una de las cosas que más me impresiona a mí es la subjetividad del mundo religioso, o de lo que algunos han llamado mundo espiritual. ¿Cómo así subjetividad? Sí, si nosotros tratáramos a nuestra familia como a veces tratamos al Señor, no nos iría tan bien. ¿Cómo así, Pastor Cachi? Déjeme explicarle, ¿verdad? Si usted en la mañana levanta a su hijo, y ahora con esto de tenerse que conectar online para recibir sus clases, ¿verdad? Si tú le dices al niño, hey, las clases van a empezar a las 8, deberías ya estar despierto, bañado, arreglado, tus útiles, tu cuaderno, tus lapiceros, listo para tomar las notas, las clases, hacer las tareas. Y él te dice, ay, mamá, hoy siento del Señor que no debo recibir clases. Y tú dirías, oh, rabasanda, rabashatara, yo confirmo esa palabra, hijo mío, aleluya. Y lo dejas ahí. Yo no creo que harías eso. O qué tal si un día tú no trabajas, sea que estés trabajando en casa, ¿verdad? Home office, o si tú estás trabajando presencial porque te lo permiten en tu país y en tu empresa. ¿Qué tal si uno de estos días tú dices, se conectan todos, ¿verdad? En su Zoom o en Room o en la plataforma que estés usando, y de pronto no te miran conectado y es una sesión de trabajo, y entonces te buscan, te llaman, te mandan un WhatsApp, mira, ¿qué pasó? No estás conectado, y tú le contestas, vive Jehová, que hoy sentí del Señor un vivo celo por no trabajar. Sí, pues no harías eso, pero lo hacemos al Señor. Lo hacemos al Señor, ¿verdad? Hoy no siento adorar. Hoy no siento congregarme ni en línea ni en nada. Porque hoy siento esa subjetividad. Esa subjetividad es un elemento que va en contra de nuestro crecimiento espiritual y que conozcamos más a Dios. El hecho que Él tenga cosas sobrenaturales no significa que Él sea subjetivo. Él es objetivo. Él tiene las reglas claras. Pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá. No dice quédate en casa ahí sentado sin hacer nada. No, por favor, no estoy diciendo que salga de la cuarentena. No, estoy diciendo en el contexto general. No sé si me estoy explicando. Él es sobrenatural y a la vez muy objetivo. Muy objetivo. El perezoso será pobre, dice la Escritura. Es objetivo, tiene instrucciones y me gusta. Y hoy quiero hablarles un poco de ser más objetivos bajo bendición. ¿Qué les parece esa? Seré objetivo, seré bendecido y objetivo. Eso está buenísimo. Lucas capítulo 17, verso 7. Primero, para ser promovidos tenemos que ser personas más que útiles. No útiles, más que útiles. Verso 7, Lucas 17. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacenta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias
¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Aquí encontramos varios grupos de personas. Tenemos los que tenían siervos y los siervos. Entonces eso es bien interesante. Mira, yo he pasado por esta parábola no sé cuántas veces y la he enseñado, pero ahora como que el Señor me dio un plus en este asunto y va a estar muy bueno. Le dice acá: ¿quién de vosotros, si tiene siervos que van al campo y regresan, cuando regresan les dicen: siéntate y come? O le dice: síguete y me sirves a mí primero y luego podrás comer tú. Eso es lo que dice. Pero yo quiero ilustrar acá esto, porque esto se pone bueno. Guardando la distancia, acércate un poquito más acá. Quiero que noten esto. Él le dice: ¿quién de vosotros, si tiene un siervo y... Vení. Quiero que te pongas acá, solo es para ilustrar algo. Ponte acá. Disculpen que lo sucie así, ¿verdad? Entonces dice, ¿quién de vosotros, que tiene un siervo que va al campo, que lo ara y que lo trabaja, cuando éste regresa, le dice él al siervo: ¿puedes comer tú? No, dice, pienso que no. Dice que ni siquiera le da las gracias en ese momento. Dice: termina tu jornada. Dice: cíñete y me sirves a mí primero, luego podrás comer tú. ¿Ya notaron los dos que hay aquí? Pero entonces la gente cree, y esto está equivocado, que el jefe, y en aquel entonces, no ahora, incluso podía existir esclavitud. Pero aquí estamos hablando, para poderlo aplicar, que el empleador le dice a su empleado: mira, nena, todavía no has terminado el día. No vamos a hablar ahorita, vení y servime de comer. Lo vamos a aplicar en lo general. Mira, antes de irte, por favor, necesito que termines esto y esto. Después que termines, ya tú puedes ir a descansar. ¿Estamos correctos? Eso como que tiene sentido. Pero mira lo que dice después. ¿Sí? Así: ¿quién de vosotros que tiene un siervo? Así vosotros también. Porfa, aquí los quiero. Así vosotros también, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esto que está acá, esto último, no se lo dijo a él. Se lo dijo a él. Voy a repetirlo. Vosotros, si tenéis a alguien trabajando para ustedes y se va y regresa a sus labores, en lugar de decir gracias inmediatamente, que deberíamos, yo soy uno que sí lo hace, lo que hace es decirle: mira, termina bien tu tarea y después te puedes ir. Y entonces después dice: pero ustedes, cuando hayan terminado de hacer lo que se les ordenó, decir: siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que nos pidieron. Pero entonces esta regla aplica al empleado y al empleador. Yuhu. En aquel entonces aplicaría al súbdito y al rey. ¿Me estoy explicando? No estoy hablando de ahora, estoy hablando de aquellos tiempos y aplicándolos a estos. Entonces me doy cuenta yo que esta regla de que si somos siervos útiles o inútiles aplica a todos. Gracias, pueden sentarse. Aplica a todos, no solo a unos. Pero esto se pone mejor aún, porque en el verso 5 dice a quién le está hablando o con quién está conversando. En el verso 5, si te vas para ahí, para ese verso dice así, o leemos así: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieses fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Sigo leyendo. ¿Quién de vosotros? ¿A quién está diciendo vosotros? A los apóstoles.
Entonces no es que se aplique solamente a la oveja, se aplica al pastor, se aplica al apóstol. No se aplica solo al colaborador o al empleado, se aplica al empleador, al jefe, al dueño. Lo que el Señor está diciendo es esto. Ahora me llama mucho la atención, porque hablándole a los apóstoles, dice: ¿quién de vosotros, si tiene un siervo que va al campo? Me huele que algunos de los apóstoles, y según entendemos Pedro, Juan, Jacob, eran empresarios. Entonces Jesús les está dando una enseñanza al empresario para con sus jornaleros. Si hubiera aplicado a Pedro: hey, tú que tienes pescadores, después de toda la jornada de pesca, cuando vienen, ¿tú les sirves un pez a él o ellos te sirven primero a ti y después se pueden ir? Entonces a ti te digo, Pedro, Juan, Jacobo, a los apóstoles, que cuando ustedes hayan hecho todo lo que les fue ordenado, digan: siervos inútiles somos, porque hicimos lo que se nos pidió. Quiere decir que los patrones o los dueños incluso de una empresa también tienen jefe, pero no se han dado cuenta quién es. Por eso Pablo decía que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Tú puedes decir: yo soy el empresario, el dueño de esto. Sí, pero Dios es el dueño tuyo. Y cuando hayas terminado de hacer lo que Él te ordenó. Entonces ahora tenemos aquí tres tipos de personas: aquellos que hacen menos de lo que se les pide, los que hacen solo lo que les piden, y los que hacen más de lo que se les piden. Los que hacen lo que se les pide son siervos inútiles, dice. Imagínate el que ni siquiera llega a hacer lo que se les pide, es un siervo más que inútil. Y el siervo más que útil es aquel que hace más de lo que se les pide, o el útil verdaderamente. Entonces tenemos el siervo útil, hace más de lo que le piden. El inútil hace solo lo que le piden, y el más que inútil ni lo que le piden. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay que sacar la subjetividad de acá. Es cierto que eres bendecido, pero a trabajar en lo que se pueda, como se pueda, para ser promovido. Muchos hoy se dieron cuenta que algunas empresas, por falta de su economía colapsó, tuvieron que despedir. No los estoy justificando a ni uno ni al otro. Pero otros que lograron mantener, algunos quizás pudieron empezar por aquellos que no eran tan útiles. O sea, si después de este periodo no salimos trabajando mejor, no aprendimos nada. Tenemos que aprenderlo lo mejor que se pueda. Entonces a los apóstoles habló: somos promovidos por lo que nadie nos pide. No seremos promovidos por hacer lo que nos piden. Seremos promovidos por hacer lo que no nos piden. Yuhu. Primera de Samuel capítulo 17, verso 17, es fácil, 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y esos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 o de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Esa fue la tarea que le dejaron a David hacer. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Me impresiona la responsabilidad de David, lo responsable que era. Se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Ustedes se recuerdan, cuando David llega ahí, escucha aquella voz, ¿verdad? Que decían: el que derrote a este paladín de los filisteos, el rey lo va a enriquecer, le va a dar a su hija como esposa y también exonerará a la casa de su padre de impuestos. Y David se puso a oír la voz positiva en lugar de la negativa. Este no es el mensaje es este. David, te voy a hacer un resumen y después voy al grano. David ha sido una de las personas con corazón más saludable y humilde que he visto en toda la historia, en todas las historias bíblicas. No lo hicieron soldado. Sus hermanos eran del ejército de Saúl, él no. A él lo mandaron a traer para que tocara el arpa. Mira eso.
Una tarea que parecía insignificante, una tarea, ok, mis hermanos están al frente de las batallas y a mí el arpa. Pero ojalá fuera solo así. No lo hicieron soldado, lo hicieron pastor de las ovejas de su padre. Cuando llegó el profeta Samuel para escoger rey, su padre olvidó ponerlo en la lista. Lo menospreciaron en su propia casa. Cuando llegó a la batalla contra Goliat, este lo hizo de menos llamándole un niño. Sus hermanos cuestionaron la intención o las intenciones de haber llegado, y el mismo rey Saúl le dijo que no podía contra Goliat por ser joven e inexperto, y alabó a Goliat diciéndole que era un experto en guerra. Ahora lo vemos acá, llevando un efa de un grano tostado, 10 panes y 10 quesos. ¡Qué gran tarea! No recrimina, no protesta, no se amarga. Espérame. Sí, espérame. La calidad de actitud cuenta mucho en esta época. Escribe ahí, calidad de actitud. Si estás chateando, empezá. Calidad de actitud, calidad de actitud, calidad. Mándala por favor a través de caseos.org. Nadie te puede hacer sentir de menos sin tu consentimiento. Esto lo dijo Eleonora Roosevelt. David llevó quesos y regresó con lo que el padre le pidió. Las prendas de sus hermanos para confirmar que estaban bien. Hizo lo que el padre le pidió, pero regresó con lo que nadie le pidió: la cabeza de Goliat. Espérame. Este mensajero, que reparte comida a domicilio, que reparte comida a domicilio, que lleva quesos y granos tostados, efas, que lleva panes y ¿cómo así? Que cuando vinieron, vengo a escoger rey entre ustedes, rey para Israel entre tus hijos, aquí están estos, no, dijo Dios. No, hay otro, yo miro el corazón, hay otro, pedile otro, hay otro. Ay, sí, se me olvidó que tengo otro hijo. ¿Cómo se le olvida el hijo que le cuidaba el negocio? Porque el negocio era el ganado, eran las ovejas. ¿Cómo se le olvidó a Isaí el que le estaba cuidando a las ovejas, el que combatía contra osos y leones? Quizás el padre ignoraba las batallas que el hijo pasaba por proteger su ganado, su trabajo, la empresa, el negocio, el comercio. Y entonces ahora resulta que el que llevaba la comida regresa con la cabeza de Goliat. Eso que él regresó con la cabeza de Goliat es un poco de filmmaker mío, ¿va? Es decir, es un poco como de ampliar la historia. Realmente se la arranca con su propia espada, la toma y derrotó a Goliat. Entonces yo hago como una broma, ¿verdad? Que cuando él regresa donde el papá, regresa con un costal arrastrado. Eso es una broma mía, por favor. Y yo diría, y el papá le dice: hey David, ¿fuiste donde tus hermanos? Sí, ¿cómo me lo dijiste? ¿Entregaste los panes? Sí. ¿Los quesos? Sí. ¿La efa del grano tostado? También. ¿Y las prendas de tus hermanos? Aquí están. ¿Y eso que traes ahí qué es? David, ¿qué traes ahí en ese costal? Porque veo un poquito de sangre ahí. Saca la cabeza. ¿Qué es? Es la cabeza del gigante que estaba desafiando a todos los escuadrones de Israel. ¿Se la cortaste? Pues sí. ¿Dios te dijo que se la cortaras? ¿Saúl te dijo que le cortaras? No, pero ya es muy tarde. Ahora, ¿cómo se la pego? Lo importante es que está derrotado. ¿Y qué fue lo que el pueblo de Israel cantó? Que Saúl derrotaba a los 1000 y David a los 10,000, y solo había derrotado a Goliat. Pero ya la gente ahora lo miraba como el que iba a derrotar a 10,000. ¿Qué promovió a David? ¿Qué lo promovió como tal al rey de Israel? Con respeto a muchos, no fue que llegó con el arpa a cantar. Primero lo puso en la posición, la obediencia a hacer lo que le pidieron. Hasta ahí sería siervo inútil. Pero cuando hizo más de lo que le pidieron, se convirtió en un siervo que
útil. Porque el que hace solo lo que le piden es ¿qué? Inútil, según la Biblia. Pero el que hace más allá de lo que le piden, ese es el útil. He encontrado un hombre útil para que sea rey de Israel. Bendito y alabado sea Dios. No puedes estar pasando esta época quejándote del trabajo que tenés, en lugar de bendecir a Dios que todavía tenés ese trabajo. Y para conservarlo tenés que dar la mía extra. Por eso Jesús enseñó a dar la mía extra. ¿Tú sabías que los romanos tenían como derecho ante los esclavos de decirle a la gente: me cargas una mía estas maletas? Y Jesús le dijo: cuando un romano les pida a ustedes ir con ellos una mía, cargando la maleta o la carga, llévenla dos. ¿Por qué? Porque cuando la gente preguntara acerca, ¿y esos que van dos mías, quiénes son? Pues son discípulos de Jesús. ¡Wow! ¡Wow! O sea que estos dan más allá de lo que le pidió el romano. Sí. Lo que Jesús hacía era que sus discípulos tuvieran una diferencia con el resto de las demás personas. Si tú dices ser un discípulo de Jesús, ponte a ser una persona útil. Y útil es hacer más de lo que a uno le piden. Abraham, Génesis capítulo 22 verso 13, lo puedes leer desde el 9, cuando Dios le pide a su hijo. Y cuando está a punto de sacrificarlo, mira lo que sucede en el verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Justo cuando él iba a sacrificar al hijo, Dios le habla y le dice: hey, no lo hagas, ya sé que me amas, me obedeces. Pero entonces él empieza a ver, porque dice que alzó los ojos. Alzar los ojos es andaba buscando algo, y de repente encontró un carnerito mal parqueado y dijo: te fuiste feo, ven para acá. Agarró al carnero y lo sacrificó. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Ahora nosotros venimos y todos decimos: Jehová proveerá, copiando la frase de Abraham, pero no haciendo lo que Abraham hizo. Es decir, tú no puedes entrar a la facultad de leyes, ¿verdad? Y entrar y decir: soy abogado, aleluya, porque soy bendecido de Jehová. Estudia, vas a tener que pasar exámenes privados, tesis, todo lo que se necesite. Tú no por llegar a la facultad de medicina ya eres doctor. Necesitas estudiar y prepararte para llegar a hacerlo. Jehová proveerá, por supuesto que proveerá. ¿Quién fue el que lo dijo? Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Tomó el carnero y lo sacrificó. Mira lo que dice acá: Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, me sacrificaste el carnero y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Por cuanto hiciste esto del carnero, pero además no me rehusaste tu hijo. En otras palabras, hiciste lo que se te pidió, pero por cuanto hiciste todo aquello que no se te pidió, te juro que te bendeciré y te multiplicaré. ¡Wow! Pero espérame, ¿qué fue lo que le había pedido el hijo? Sin el hijo ya no se iba a multiplicar más Abraham. La multiplicación no viene en tener nada más tus hijos, sino que tengas nietos y los hijos de los nietos. Eso es multiplicar la familia. Te bendeciré y te multiplicaré. Ahora en Hebreos capítulo 6 verso 13 hay una pequeña frase ahí que todavía lo vuelve más poderoso. Hebreos 6:13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor porque no existe, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente.
¿qué provocó a Dios decir esto? No lo dijo cuando estuvo dispuesto a dar al Hijo. Lo dijo cuando, aparte del Hijo, también dio el carnero. Yuhu. Una de las cosas que hacemos cuando hacemos una promesa de fe es hacer eso. Es hacer ese extra. Que no tenemos por qué hacerlo, no tenemos la obligación, ni tenemos ni siquiera el deber de hacerlo, pero tenemos la voluntad de hacerlo. Moisés, mirad lo que pasó con Moisés. Dios le pidió un tabernáculo específico. Te voy a leer nada más el capítulo 25, verso 1, para ponerte en contexto. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. ¿De su qué? Voluntad. Escribe: de mi voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo le muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Aquí fue específico Dios, ¿verdad? Y aunque Dios no habita en templos de manos, Él fue el que le ordenó a Moisés hacer ese tabernáculo. ¿Sabe Dios por qué? ¿Sabe Dios por qué Él habita en nuestros corazones? Pero además se construyen templos para que vengamos y adoremos al Señor. Él sabrá. Y entonces viene acá y dice: así lo haréis. Yo subrayé ese: así lo haréis. Ahí no hay pierde. Está ordenado. Pero el templo de Salomón, yo le llamo el templo de David porque realmente el que lo ofreció fue David, el que lo construyó fue Salomón. Digamos que el templo de papá Salomón, papá David e hijo Salomón. El templo de Salomón, Primera Reyes 8:17. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. ¿Dónde lo tuvo? ¿En su qué? En su corazón. Él tuvo en su corazón edificar casa a mi nombre, al nombre de Jehová Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre. Mira lo que está diciendo Salomón. Jehová le dijo a David mi padre. Él reconoce: mi padre tuvo en su corazón edificar un templo. Pero Jehová dijo a David mi padre: cuánto haber tenido en tu corazón. ¿Dónde lo tenía? ¿Dónde lo tenía? Cuanto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Entonces el templo de Moisés, el tabernáculo, fue el que Dios pidió. El de Salomón, gloria a Dios, fue el que David le ofreció. ¿Ya vieron de nuevo a David? Siempre haciendo más de lo que le piden. Siempre haciendo lo que ni siquiera le piden. Ahora, existen nosotros que se ponen muy creativos, que siempre quieren hacer lo que sienten sin hacer primero lo que les piden. Entonces tú no puedes venir: ya, hoy hice esta tarea en la universidad y la que te pedimos, esa puede esperar. Está muy lindo esto, pero primero me haces lo otro, ¿verdad? Es importante que nosotros comprendamos este principio que Jesús también practicó. Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Pero nosotros somos salvos y fuimos lavados de nuestros pecados con la sangre del Cordero. Lo que se demandaba en el sacrificio era la sangre, pero nuestro Señor Jesús dio hasta el agua. Agua es lo que sale después de que ya no hay sangre.
A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Sin embargo, abrió la oportunidad para nosotros los gentiles. Nos dio la bendición de Abraham, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y el tuyo. Nos dio la bendición de Abraham a los gentiles, dice Gálatas 3:3. Entonces, el Padre le dijo: te envío a las ovejas perdidas de Israel. Y Jesús les trajo a los de Israel y a los que el Padre no pidió. A nosotros. ¿Ya te diste cuenta que se repite el patrón? Tú y yo queremos ser hombres y mujeres de Dios. Hagamos lo que estos hicieron. Dios todavía, mira, Dios, es que viene desde Dios. ¿En cuántos días Dios creó todo? ¿En cuántos? En 6. En 6 ya había terminado. Pero se inventó otro día para que tú y yo estemos hoy conectados acá en la casa del Señor con Él. Es impresionante. Lo que se ofrece voluntariamente tiene mucho poder. Génesis 14:18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, y el sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y esto queda hasta alusivo a la Santa Cena que hemos celebrado. Sacó pan y vino, Melquisedec, el sumo sacerdote, pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abram. Ni siquiera le habían cambiado el nombre. Abram no era Abraham ya, era Abram. O sea, es mucho tiempo atrás. Y bendijo diciendo: bendito sea Abram, el Dios del Dios Altísimo. Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y dio a Abram los diezmos de todo. Aquí hay tres personajes. Está Dios, está Abram y está el sumo sacerdote Melquisedec, rey de Salem. Y este se aparece y le da a Abram pan y vino. Eso es figura del cuerpo y la sangre de Jesús. Y le dice: seas tú bendito, Abram. Y luego dice: y sea bendito el Dios Altísimo. Figura de Jesús que nos bendice a nosotros, da su cuerpo y su sangre, y que bendice al Padre. Nadie le pidió a Melquisedec pan y vino. Nadie de nosotros le pidió a Jesús que muriera en la cruz. Ni Dios ni Melquisedec le pidieron la ofrenda o los diezmos a Abraham. Él los ofreció voluntariamente. Ofrendar y diezmar es de la fe. De la fe. Pero viene algo que es más poderoso aquí, o como consecuencia. Entonces el rey de Sodoma dijo: Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Porque venía él de una gran victoria. Entonces le dijo: ¿sabes qué? Hagamos un trato. Déjame a mí las personas, quédate tú con los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, como tienes que responder tú también a todo lo que está pasando: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Lo que Abraham le estaba diciendo al rey de Sodoma: a mí el que me bendice es Dios. No vas a ser tú. De ti no tomaré nada, lo tomaré de Dios. Recuerden a Jacob, hizo un voto, nadie lo obligó. Jacob hizo el mismo voto cuando no tenía nada. Y Abraham hizo el mismo voto cuando lo había ganado todo. Porque Dios es Dios cuando no tenemos y Dios cuando tenemos. Dios es Dios cuando estamos pasando por escasez y cuando tenemos la abundancia.
Porque Dios es Dios siempre, el mismo de ayer, hoy, siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. Y es digno de adoración cuando piensas que te está yendo mal y cuando piensas que te está yendo bien. No es cuestión de que ahora me congrego porque me va mal, pero cuando me vaya bien, no. Porque aquí tenés dos casos. A Jacob, cuando se quedó sin nada, adoró a Dios e hizo voto a él. Y a Abraham, cuando lo ganó todo y aún le ofrecieron más, dijo: no, Señor, yo he jurado, he alzado mi mano a Dios, que Él es quien me bendice. Así que sé vivir humildemente y sé tener abundancia, dijo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Pero quiero cerrar con un caso que a mí me conmueve. Segunda de Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad en medio de la prueba. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué hizo Macedonia? Dio lo que no le pedían. ¿Vamos a ser promovidos en medio de todo esto? Sí. Pero tenemos que dar la mía extra. Tenemos que trabajar más que los demás. Nos piden un trabajo y entregamos ese y otro poco más. Porque eso es lo que estos grandes hombres hicieron. Y somos tan bendecidos como ellos, pero si soy tan bendecido como ellos, hay que trabajar como ellos. Me encanta saber que sin importar las circunstancias, Dios siempre bendice a su gente. Pero también tenemos que comprender que con todo este asunto del virus por todo el mundo, hay cosas que nos vamos a tener que replantear. Los expertos dicen que nada será igual después de todo esto y cuando la crisis pase, que van a haber cambios en el mundo entero. Y por supuesto, pero quiero que sepan que va a ser para mejorar. Cada vez que la humanidad ha enfrentado una situación tan estresante, tan difícil, tan llena de preocupaciones, al final surge una mejor humanidad. Y eso es lo que deseamos de todo corazón y oramos a Dios, que después de esto todos seamos mejores. Dios siempre va a hacer de todo lo que no te imaginas para que puedas cumplir tu propósito en esta vida. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: vayan y hagan discípulos a las naciones. Vayan y prediquen el evangelio y sean testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero leerte en Hechos capítulo 8, verso 1, lo que he llamado yo una necesaria persecución. Y Saulo consentía en su muerte. Estaban matando a uno de los apóstoles, discípulos de Jesús. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pongan atención. Si puedes repetir, escribir, subrayar Judea y Samaria. Y dice aquí la escritura, en el verso 8, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué cosa más curiosa? A menudo los momentos incómodos, feos y aún peligrosos son interpretados de forma lógica, pero errónea. Hasta que llegamos a nuestro destino y vamos a descubrir que todo ha contribuido a que cumplamos el propósito en nuestra vida. Jesús les había dicho: me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta persecución hizo que salieran a Judea y Samaria. Sin ella, la palabra no hubiera llegado a estos lugares, pero faltaba lo último de la tierra. Quiero hacer aquí una pausa. De verdad, hay cosas que suceden en nuestras vidas, a mí me ha pasado, en que nosotros decimos: wow, pero ¿por qué me está pasando esto? No le encuentro propósito. Y es verdad, no le encontramos propósito. Pero yo les puedo decir que si no fuera por cosas que aparentemente han sido malas para mi vida o en contra de mi vida, no estaría donde estoy cumpliendo el propósito de Dios.
Y el propósito de Dios muchas veces nosotros no lo logramos comprender o entender hasta que llegamos a Él. Y una vez llegamos decimos, ahora entiendo. Si no me hubiera pasado aquello, yo no estuviera aquí. Si no me hubieran dejado sin trabajo, no tendría mi propia empresa. Es eso lo que ocurre muchas veces. Y es esa famosa historia que les he contado otras veces de aquel sacristán que estaba en la iglesia, pero no sabía leer y escribir. Y entonces cambiaron de párroco. El primer párroco lo amaba, lo quería, hacía bien su trabajo el sacristán. Y de pronto el nuevo le dice, mira, si para dentro de un mes no lees y escribís, no podés seguir siendo el sacristán. Y no pudo. Entonces lo tuvieron que despedir. Y ante el despido que tuvo, el hombre empezó a idear, ¿qué hago? Y como era una persona que estaba conectada con la gente, se dio cuenta que cuando salían del servicio religioso, la gente buscaba una bebida, algo que comer, y se ideó poner en la esquina lo que hoy se conoce como los chicleros, o como esa venta ambulante. Después de eso vio que creció y que en otros lugares se necesitaba y fue poniendo otras hasta que armó un supermercado. El supermercado tuvo éxito, puso un segundo supermercado, un tercero, y entonces una cadena grande, millonaria, le propuso comprar el negocio. Este hombre accedió y el día que iban a firmar el contrato, la firma de la cadena más grande, de la multimillonaria, sacó una pluma fuente, punta de oro, hizo la firma, el representante, le pasan el documento a aquel sacristán, agarró su dedo y puso la huella digital. Y todo el mundo en aquella sala se asombró y uno de ellos le dijo, pero por Dios santo, le dijo, ¿qué sería de usted si supiera leer y escribir? Y él contestó, sería sacristán. Hay cosas que vienen a nuestra vida que en el momento en que las recibimos no se ven tan buenas, pero pasado un tiempo, Dios nos muestra que era el camino para llevarnos a nuestro destino. Entonces ahora tenemos nosotros a los discípulos del Señor llevando la palabra a Judea y Samaria, faltaba hasta lo último de la tierra, y Dios va a usar ahora una tormenta para que Pablo lleve la palabra hasta Roma. Hay tormentas que vienen a nuestra vida que Dios va a usar para llevarnos al lugar de nuestro destino, al lugar donde nos quiere y a cumplir el propósito que tiene para nuestra vida desde antes de que nosotros fuésemos concebidos. Desde el vientre de nuestra madre, Él ya nos había escogido. Dice la palabra en Hechos 27:13. Y soplando una brisa del sur, era invierno, entonces sopló una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, dice, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Ahora Pablo sería llevado a testificar de Jesús a Roma, cumpliéndose así que serían testigos hasta lo último de la tierra. Una persecución llevó la palabra a Judea y a Samaria, pero una tormenta llevó la palabra hasta Roma. Impresionante lo que pasa acá. Mira, era invierno y ellos se dejaron engañar por una brisa apacible que les parecía bien, venía del sur. Entonces dijeron, wow, como que hay una canícula o como que hay algo que nos va a ayudar. Y Pablo les había dicho, no vayamos a zarpar. Aquellos se dejaron llevar por eso y se metieron en un lío que duraría semanas en el mar, a la deriva. A veces nosotros no tenemos el control de todo. A veces tú puedes tener el control de
tu día en cuanto a qué horas te levantas, a qué horas duermes, o qué puedes comer, qué puedes vestir. Y ciertas cosas puedes tener el control. Pero tú no puedes tener el control, por ejemplo, del clima. En verano puede haber una tormenta. Y en medio del invierno puede haber una canícula. Y tú no dices cuándo quieres que pase, simplemente pasa. Y así nos pasa en la vida. No tenemos el control de cosas externas que no podemos quizás dominar, que somos víctimas de su daño colateral o de su beneficio colateral. Y aquí está Pablo diciendo, bueno, como no pudimos hacer nada, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ya no había control, por más que tuvieras el timón, eso iba para donde el viento los llevaba. El asunto es averiguar si hay alguien que puede controlar el viento y puede controlar las cosas que están pasando afuera. No todo será pérdida, dijo Pablo. En el verso 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. ¿Qué pasó? Están a la deriva, no tienen el control del viento, no responde el timón, van para donde el viento los lleve, no saben a dónde están yendo. ¿Por qué? Porque aparte de eso no miraban las estrellas, no miraban la luna, y ellos al navegar por eso seguían. Ahora, si ellos ya ni eso tienen, dicen, miren, ahora sí no sabemos ni para dónde vamos. Y de verdad, les quiero confesar algo. Hay cosas que están pasando que por más que la gente especule para bien o para mal, no sabemos para dónde van. Pero sí podemos saber quién es el que nos lleva. El dueño de los vientos es quien nos lleva. Y eso a mí me hace sentir seguro. Tú sabes que a veces es al revés. Yo he tenido épocas en que puedo administrar todo, en que puedo, entre comillas, tener el control de la mayoría de las cosas. Pero hay días, ¿no? Días, meses, años en que somos totalmente vulnerables porque literalmente, y esto por favor no lo digo con un son de abandono, pero literalmente estamos en las manos de Dios. Y no se va a caer una hoja de un árbol sin que sea su voluntad. Sin señales en el cielo para poder navegar, era más fácil perder toda esperanza de vida. Y dice ellos, perdieron toda esperanza de vida. Dijeron, vamos a morir. Así de dramático y de peligroso estaba el mar. El habría no existe. Habría sido mejor que me escucharan, sí, pero no te escucharon, Pablo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Usted sabe cuánta gente vive en el habría, en el hubiera, en el pasado? Si mis padres no se hubieran divorciado, pero se divorciaron. Si mi papá no hubiera muerto, pero falleció. Si hubiera nacido en otro lugar, pero no naciste allí, naciste donde estás. O sea, hay cosas que no puedes cambiar e insistir en cambiarlas. La gente me pregunta a mí, ¿usted cambiaría algo del pasado? No. ¿No cambiaría la separación de sus padres? No. Porque yo no sé si este hogar en el que viví hubiera estado totalmente completo, yo no estaría aquí. Quizás si hubiera tenido una vida más cómoda con toda la familia completa, no hubiera sacado fuerzas de adentro contra lo que la vida me estaba presentando y no dejarme vencer. No tendría las fuerzas que hoy tengo. No, yo no cambiaría nada, ni lo bueno ni lo malo. ¿Por qué? Porque si cambio lo que aparentemente para mí es malo, si yo pudiera hacer eso, yo no sé si teniendo todo lo bueno yo hubiera terminado siendo malo. No puedo, no sé qué pasaría. Entonces, si me hubieran hecho caso, no existe. Y él dijo, si mejor me hubieran hecho caso, miren en lo que estamos metidos por no haber hecho caso. Pero entonces él reacciona y dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. No vamos a perecer.
No es tiempo de andar señalando, ni juzgando, ni condenando, porque en medio de la situación que estamos viviendo en el planeta, seguramente van a haber errores. Pero no podemos salir nosotros condenando a alguien que pudo haber cometido un error encima de que ya se siente mal por haberlo cometido. De esa manera nosotros podemos sacar nuestra nave adelante con todos los que van. En el verso 23, ahora dice él, mire, nadie va a perecer. Verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo. Y como he dicho otras veces, Dios sabe cuidar su propiedad. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los navegantes o todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Por favor, en casa, si puedes decirle a la gente de la par, si estás usando mascarilla, pues qué buena onda, dile, ten buen ánimo, ánimo, ánimo. Es muy difícil a veces pedirle a la gente ánimo en una situación como esta. O sea, se está metiendo el agua en el barco. No tengo estrellas que ver. Y viene Pablo a decirme, tengan ánimo. Y dice, espérame, tengan ánimo. ¿Cómo así tengan ánimo? Si ninguno va a perecer y no estás viendo. O sea que ahora te creemos que nadie va a perecer con semejante tormenta a la par y querés que tengamos ánimo. Siempre va a aparecer uno hablando así. Pero siempre van a aparecer aquellos que dicen, ya cállate, hombre, escúchalo, oílo. Tengamos buen ánimo. Y en ese momento le dice, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Quiero hacerles una pausa aquí, no una pausa, sino quiero irme atrás en este evento o suceso. Quiero ir al verso 10 y ustedes van a notar un cambio en esto. ¿Cómo veía Pablo todo antes de oír a Dios? Verso 10, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Así estamos varios, ¿verdad? No nos escapamos que algo se pierda. Pero Dios es el Dios que todo lo repone. Si el ladrón fuere sorprendido, devolverá 7 veces lo que se robó. De nuevo, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. No solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Un sorbito de té. Pablo vio las cosas de manera diferente cuando consideró lo que Dios decía. Al principio dijo, se perderá también las vidas de algunas personas. Pero después dijo, nadie perecerá como Dios me lo ha dicho. Mira el cambio. Nosotros vemos las cosas de una manera sin palabra de Dios. Y las mismas cosas las vamos a ver de otra manera con palabra de Dios. Por eso estar conectado es importante. Y escuchar palabra de fe, palabra de ánimo, palabra de esperanza. Porque para malas noticias están otros lugares y otros comunicadores. Nosotros estamos aquí para comunicarte las buenas nuevas de su palabra. Las buenas noticias de su palabra. Así que posiblemente habrán pérdidas, pero Dios nos ayudará a recuperar lo que se pueda haber perdido. Pablo vio las cosas de forma diferente. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Conforme a los días pasan en los países con crisis, pon atención, por este virus, el temor aumenta y se contagia por nuestra manera de hablar. Qué casualidad, ¿no? Y actuar. Y las cosas así empeoran. Pero si oímos a Dios, los pronósticos pueden cambiar. Te voy a contar algo. Las peticiones de oración que llegan a nuestro ministerio eran encabezadas en un inicio por la sanidad, las finanzas, fe y familia. Ahora con la crisis, la familia pasó al segundo lugar. Yo le pregunto, Señor, ¿por qué?
las peticiones antes no eran tanto por la familia, sino por otros temas, y ahora de pronto es por la familia. Primero, obviamente, no querés ver a un familiar enfermo. Pero la segunda es porque conforme pasa el tiempo y los países que están o estamos en cuarentena, está la familia adentro, se empiezan a dar cuenta que su dinámica, su interrelación no estaba tan buena como suponían que estaba. El joven, y quiero hablar ahora de los jóvenes, el joven que llegaba a la casa y no quería mucha relación con los padres y se escondía un poco en su dormitorio y se ponía en redes sociales. Ahora no es un ratito el que llega y se esconde, tampoco puedes pasar todo el día y todos los días ahí metido, ahora tiene que interactuar. Y se da cuenta que en la relación están chocando, se están dando cuenta que en la relación, y eso estresa. Mira, los comentarios que hacemos en familia acerca del futuro, acerca de la ansiedad, el temor, el pavor que da lo que habrá de venir, son voces. Y alguien tiene que tomar el liderazgo en la casa para ser la voz oficial, el vocero de parte de Dios que trae paz, sosiego y seguridad. Ya yo quiero imaginar las conversaciones en algunas casas. Ya viste que te dije, no tenías que haber comprado eso, no, que ahora que estamos a unos meses de esto, mira, y ahora que vamos a... Y empiezan a tirarse las culpas los unos a los otros. Señores, es lo mismo de Pablo. Si me hubieran hecho caso, no estaríamos en este problema. Pero ahora sí les quiero decir, ánimo todos, porque vamos a salir adelante. Familias, ámense unos a otros, reconcíliense unos con otros. Aprovechen este tiempo para hablar fe y no hablar preocupación o afán o miedo. Es tiempo de decir, este barco no se va a hundir. Por fuertes que parezcan los vientos y la tormenta, Dios nos va a sacar adelante. Como sacó a Pablo allá en alta mar. Verso 33 dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día, parece cuarentena, que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Nota, por vuestra salud. Pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Lo que Pablo estaba diciendo es, miren, ya Dios nos dijo que nadie va a perecer. Pero si ustedes siguen sin comer de la pena y el miedo que tienen, entonces van a perecer por otra cosa. Además, los necesitamos bien fuertes para enfrentar lo que viene. Alguien en casa debe vigilar que la actitud y las acciones sean las correctas en medio de esto. Así que a hacerlo y a ponernos en marcha. Y luego dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos, dice, todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Ojo a lo que sigue. El destino era llegar al emperador romano con el propósito de testificar. La ruta al final no la pudo determinar el capitán del barco, el dueño del barco o Pablo, sino el dueño de los mares y los vientos. Dios sabe a dónde y por dónde. Las personas que iban en este barco se tuvieron que aguantar para llegar a donde Dios los quería llevar. Ojo, pronto, no solo Pablo, todos descubrirían su propósito. Aunque el capitán tenía el timón, no tenía el control. Dios los llevó a un puerto seguro a cumplir aquello para lo cual habían nacido todos los que iban en la nave. Yo quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu casa, quiero bendecir cada miembro de tu familia y poderte decir que nosotros como personas también somos una nave. Y Santiago dice que la boca nuestra es la que nos conduce a un buen destino. También dice Pablo que la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno.
No dejemos que la lengua de cada miembro de la familia o los que viven en casa vayan a infectar no solo el cuerpo, sino la misma creación. Sí hay un virus, sí hay un COVID-19 ahí rondando, pero ¿por cuántos años y siglos ha estado ese virus que sale de la boca de cada uno contaminando la rueda de la creación? Es un mundo de maldad, es inspirada por el infierno mismo, dice. Hermanos, esto no tiene que ser así. Una fuente no puede dar agua amarga y agua dulce. Define el agua que quieres dar, define el fruto que quieres dar. Hablen lo correcto. Quizás no están las estrellas y la luna, quizás los planes que teníamos de navegación para nuestra familia, nuestra empresa, nuestro empleo, nuestro trabajo, se están viendo frustrados. Pero Dios controla el viento que nos está llevando. Él no nos ha dejado, no nos ha abandonado, nunca lo hará, nunca lo ha hecho. Él no sabe qué es eso. Él no va a practicar el verbo abandonar con nadie. Él es nuestra esperanza, nuestra roca, nuestro refugio fuerte. Padre, bendice cada familia que está en casa, cada persona, aquellos que viven solos. Te pido en el nombre de Jesús que tú ministres sus pensamientos con tu palabra, que ese miedo que tiene de naufragar en medio de esta tormenta mundial y que no teniendo el control se tienen que abandonar en sentido figurado a donde el viento nos lleve, sepan que nos va a llevar a un buen lugar. Señor, los bendigo en Cristo Jesús. Oro por su bienestar, por su protección, por su salud. Oro por la reconciliación de los miembros de cada familia, de los que viven en una misma casa, bajo un mismo techo. Oro para que no agreguen estrés a la situación, sino paz y tranquilidad. Que oren y crean y confíen que no se ha visto justo desamparado, ni nadie de ellos, de su descendencia, mendigar el pan. Que crean que Jesús es nuestro Señor y Salvador, y por su herida fuimos nosotros curados. Que crean que en sus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Y tú que quieres recibir a Jesús en esta oportunidad, repite conmigo: Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón, perdona mis pecados, dame la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque desde hoy nazco de nuevo, soy una nueva persona, y el día que yo muera iré contigo, porque tú eres mi Salvador, mi Señor, y mi nombre se ha escrito en los cielos. Partiendo la vez pasada acerca de cómo combatir ese virus del temor, ese virus que se está expandiendo por todas partes, y le estamos pidiendo a Dios que Él detenga, que haga esto, el daño mínimo en todos los países, incluyendo Guatemala. Hoy quiero hablar acerca de vencer el virus que le he llamado preocupación 2020. La palabra de Dios dice en Efesios 6:16: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe, como hemos enseñado, nos sirve para emprender, nos sirve para hacer algo. Dios la dejó, es el mayor capital que tenemos dentro de nosotros, porque al que cree todo le es posible. Pero también hay una época para reconocer que la fe nos sirve para defendernos. Ponga atención a lo que Pablo dice: para apagar los dardos del maligno. El maligno es un ser real, existe y ataca. Y sus ataques, según esta escritura, la hace a base de dardos.
Y para eso tenemos la fe. Entonces tenemos una fe para emprender esa empresa, para emprender ese negocio, para emprender una familia. Pero vienen épocas en que la fe se necesita como un escudo para defendernos, ponernos a la defensiva y apagar esos dardos. Pero una cosa interesante es que Pablo dice, tomen el escudo de la fe. Quiere decir que yo podría tener el escudo de la fe y no estarlo usando. Entonces salimos a la defensa con cualquier cantidad de métodos y de cosas que hemos aprendido, y a veces dejamos el escudo de la fe de último, cuando tenemos que tomarlo desde el inicio. Entonces cualquier cosa, cualquier ataque del enemigo, con fe lo podemos contrarrestar. Así que levanta ese escudo de fe en tu casa. Dile a tu familia que hay un escudo de fe para defendernos de los ataques. Dile a tu gente. Obviamente muchas de los países donde nos ven ya no pueden ir a las empresas. Se ha dado lo que es una cuarentena, como aquí en Guatemala. Y entonces lo que necesitamos hacer es poder por mensajito, por video, decirle a todos, hey, levantemos el escudo de la fe. Es más, ese es un buen momento para que tú puedas escribir en algún lugar, y luego de que hayas usado el dispositivo para estar conectado aquí, mandar ese mensaje, todos levantando el escudo de la fe. Esa es una manera de pasar este tiempo. Y la otra es la prudencia. Les dije la semana pasada que nosotros necesitamos ser prudentes, porque Isaías 40:14, y esto es solo para repasarlo, dice, ¿a quién Dios pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? ¿Cómo es posible que el Dios todopoderoso, el Dios que con su mano formó la tierra, con sus dedos, el Dios que dijo sea la luz y es hecha, el Dios que se levanta y calma la tempestad, conozca la prudencia y sea prudente? ¿Cómo puede ser esto posible? Prudencia. Y hablando de prudencia, se ha hecho un hashtag por todos lados que se llama quédate en casa. Y lo mismo lo dice Dios. Esto que me encontré en esa escritura está que le vuela la cabeza a uno. Isaías 26:20. Allí en tu dispositivo, donde quiera, vas a poderlo subrayar. Vea la Biblia. Isaías 26:20 dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, tu casa, tu cuarto, cierra tras de ti las puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Cierra tras ti las puertas, ya las cerré, y dice, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, vino a mi mente los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto. Digo, si el pueblo pudo pasar 40 años en el desierto y vio la mano de Dios, la columna de fuego, la nube, la provisión, el maná, el agua, ¿por qué no pasar nosotros esa cuarentena o ese tiempo en casa, escondidos un poquito, por un momento, hasta que la indignación pase? Es impresionante cómo Dios te pide eso. En el Salmo 91:10 leímos también, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Está hablando de el lugar de la morada, está hablando del lugar donde habito, donde estoy, la casa. De esa manera nosotros vamos a contener una invasión de este virus a mayor escala. Déjeme darle este dato es conocido ahora por todos. De el 100% de la gente que se infecta, no todos se afectan. Es decir, el infectado no necesariamente desarrolla la enfermedad. De los que desarrollan la enfermedad, estamos teniendo a nivel mundial entre el 2 y el 3% de mortandad. Si quitamos la gente de mayor de 70, 80 años, se reduce quizás a menos del 2. ¿Qué quiere decir eso? Que del 100 personas que se afectan o se enferman, la estadística nos dice que 97, 98 personas van a salir adelante.
Y en eso tenemos que fijarnos que Dios ha sido tan misericordioso en este caso, que de esos 100, 98, según la estadística, salen adelante. Bendito sea Dios. ¿Qué entonces, si la estadística está así, cómo puedo ayudar para que más gente no se contagie? Pues estando en casa, porque dice la plaga no tocará tu morada. Ahora, ya dentro de la casa hay una segunda morada. Dice el Salmo 91, pero en el verso 1. Morando, dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, morada, bajo la sombra del Omnipotente. Así comienza el Salmo para después decir, no, la plaga no tocará tu morada. La casa es una, y adentro de la casa tener nuestros minutos para adorar a Dios y para poder nosotros habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Cuando se celebró la Pascua, Moisés no pudo salir de la casa, todo el pueblo de Israel se quedó en casa y allí la celebraron. Comieron del cordero, ¿verdad? Pusieron la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, y quiero declarar que esa sangre sigue estando en los dinteles de nuestras puertas, las puertas de la casa. ¿Me estoy explicando acá? Por lo tanto, es bueno la prudencia. Di no al miedo, sí a la prudencia, y si tienes que exagerar la prudencia, hazlo. No miedo, sí a la prudencia. Y si necesitamos exagerar un poco la prudencia, hay que hacerlo. Si por alguna razón sales al supermercado, a la farmacia, qué sé yo, que si se te permite, al regresar la ropa que usaste que pudo haber tenido contacto con algo, no está de mala prudencia, de una vez a lavarla, puesta bajo el sol en los países que estamos a más de 20 grados, para que eso ayude a matar cualquier virus que tuvo la posibilidad de ponerse sobre la ropa. Mateo capítulo 4, verso 6 en adelante, Satanás va a tentar a Jesús y le dice, hey, súbete al templo, tírate, porque está escrito que Él mandará ángeles para que tus pies no tropiecen en piedra. Y Jesús le contesta, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Tentar al Señor Dios sería, como está escrito que Él va a proteger mis pies para que no tropiecen en piedra, entonces me tiro. Eso es tentar a Dios. Él nos protege, ¿verdad? Entonces Él te va a proteger. ¿Qué pasa si agarras un carro a 200 kilómetros por hora? Como mi pastor decía, a los 100 ya se bajaron los ángeles, pues. Por lo tanto, tenemos que ser, ¿qué? Prudentes. Bueno, ya hablamos de la prudencia, es importante, y que sepamos lo siguiente. El Dios nuestro, el que nos motiva la fe para los milagros, es el Dios que nos enseña que la ciencia es escudo, que el conocimiento y la sabiduría proceden de sus labios. Entonces, creerle a Dios es diferente a creer en Dios. Van juntos, déjame explicarlo. Yo creo que Dios lo puede hacer perfecto, pero si yo le creo a Dios, digo, wow, Dios dice que sea prudente, le voy a creer a Dios lo que me está diciendo. Qué bueno por la palabra profética en estos tiempos, que todo va a estar bien. Pero qué bueno por la palabra de prudencia, sabiduría, conocimiento y ciencia, que también Dios la da.
Pablo dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Ahora voy tras este virus, el virus del afán 2020 o la preocupación 2020. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren, ¿cómo le digo esto? Es difícil decir que no nos preocupa. Es difícil decir que no nos entra el afán. Claro que sí. Pero el apóstol Pablo fue claro diciendo, no se afanen por nada, sino que hagan notorias delante de Dios sus peticiones. Hacen notoria la petición delante de Dios. Si bien es cierto, Dios ya conoce todas nuestras necesidades, si yo uno los dos versos, donde Él conoce las necesidades y hacer notoria la petición, puedo concluir, Dios ya conoce mi necesidad, lo que ahora necesita conocer es mi petición. Pidamos a Dios por todo aquello que nos está cargando de afán. Empezó todo con el miedo al virus, pero ahora el mayor miedo es la recesión económica. Y de eso se trata la palabra que Dios tiene hoy para tu vida, que no te hará falta nada en tu vida, ni en la de tu familia. Pero pastor, no tengo trabajo, nos dejaron sin empleo, suspendieron los pagos, qué sé yo. Igual, la palabra no cambia. La palabra no cambia, sigue siendo la misma y debemos creerla. Y dice, y la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es una paz ridícula, porque es la paz que cuando la gente tiene, uno lo ve como despreocupado, como una persona, ¿cómo le dijera yo? Irresponsable, hasta así se siente a veces la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando estás lleno de esa paz decís, ¿qué me está pasando? ¿Estoy siendo un irresponsable o qué? Debería estar bien preocupado, afanado, con gastritis, úlcera, colon irritable y todo lo demás. Pues mira, una cosa es el virus, pero el afán trae muchísimas más enfermedades todavía. Entonces tenemos que, en medio de este ataque, cuidarnos de las otras cosas también, para que esto no se sume. Hoy escribí esta frase que me gustó mucho. No busques lo que debe buscarte a ti. Jesucristo dice en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis. Me encanta Jesús. Esto es de los primeros mensajes que Jesús le enseñó a la gente hace 2000 años. Si esto no fuera importante para Dios, para Jesús su Hijo, no lo hubiera enseñado, ¿verdad? Él fue tan hermoso, su enseñanza tan tierno con la gente, tan empático con todos, que vino y de pronto en el Monte de los Olivos dijo, wow, ¿qué irá a hacer el Señor? Y va a detener el sol, ¿qué es lo que va a tener la lluvia? ¿Qué? Ahora va a hacer algo y dice, ¿saben qué? Les tengo un gran mensaje de parte de Dios. ¿Cuál? No se afanen. Dice, ¿qué? ¿Cómo así? Si no se afanen, le dijo, ay, tranquilos, no se afanen por vuestra vida. Quiere decir que Dios está interesado en la vida eterna, sí, pero está interesado en nuestra vida aquí en la tierra. Y por eso dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Yo ya sé que lo han oído muchas veces, pero en el contexto que estamos viviendo, esto cobra más sentido. No dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, no hacen nada de eso. ¿Y vuestro Padre Celestial las alimenta? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pregunto. En el tiempo de mayor bonanza económica en el mundo, ¿las aves comieron más? En el tiempo de la mayor recesión mundial, ¿las aves comieron menos? No.
porque quien las alimenta es nuestro Padre. Y como digo yo, ¿qué padre alimenta bien a la mascota de la casa y mal a sus hijos? Sería terrible viendo al padre dándole de comer a los pececitos en la pecera. Y el hijo, papá, quiero comer. Para vos no hay. Para vos no hay, solo para los pececitos. ¿Cómo podemos tener una fe creyendo que Dios le da de comer a las aves, pero no a nosotros? ¿Qué irá a pasar? Hoy, a mí me gusta bromear con respeto. Pero hoy tenemos unas perritas, unas bulldogs en la casa. Y fui y le hablé a la perrita. Y le dije, hey Manchita, le dije que te cuento que la economía está difícil. No dijo nada. Se tiró a las piedras. Ella sabe que alguien va a tener que ver cómo le da de comer. Si ellas pueden tener paz, ¿cómo no vamos a tener paz nosotros que Dios se preocupa por nosotros? Y luego dice acá, ¿no valéis más que ellas? Yo creo que sí valgo más que un ave. Y yo creo que tú crees que vales más que un ave para Dios. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por más que se afane, añadir algo. El afán no añade nada bueno. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Primera pregunta dice, ¿no valéis tú más? ¿No vales tú más? Yo digo que sí valemos más que las aves. Entonces la segunda es, ¿no hará más por vosotros Dios? Dios hace tanto por nosotros como creemos que valemos para Él. Te lo repito, Dios hará tanto por nosotros como creemos que valemos para Él, y valemos la sangre del Hijo de Dios, la sangre del Cordero que le derramó en la cruz del Calvario. Valemos su sangre. ¿Cómo no nos va a bendecir? La Biblia dice, si ya nos dio a lo más valioso, a su Hijo, no escatimó al darlo, ¿no nos dará con Él todas las demás cosas? Muy bien, estamos recibiendo la vacuna contra la preocupación 2020. Dejemos que la provisión de Dios nos busque. Eso nunca significa no trabajar. La Biblia dice que trabajemos, y ahora hay que trabajar duro desde casa, muy duro. Pero a lo que me refiero es que la fe es, yo busco a Dios de todo corazón y esas añadiduras me buscarán, y por eso el afán se va, confiando que Dios proveerá. Esta mañana amanecí orando a Dios y pidiéndole al Señor, Señor, ¿cuál es la palabra que tienes pronta, a tiempo, para las personas que van a estar conectadas escuchando? Y de pronto me pareció como, ¿y aquí qué pasó? Porque me habla del Salmo 23. Y dice la escritura en el Salmo 23, en el verso 1, Jehová es mi pastor. ¿Cuántos de ustedes creen que Jehová es su pastor? Decimos muchos, es que Dios es mi pastor. Entonces mira, Dios es mi pastor, nada me faltará. La primera declaración del rey David fue esa. Estás hablando de un rey. Estás hablando de una persona que tenía cualquier cantidad de recursos. Sin embargo, él no cambió su creencia. Por más recursos que pudiera tener o en tiempo de escasez, David dijo siempre, Él es mi pastor, Dios, y a mí nada me faltará. Nota algo, está hablando en futuro, no me va a faltar nada, nada. Y este salmo, como lo he enseñado otras veces, es progresivo. Mira, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Ojo, si creo que Dios es mi pastor, eso implica que creo que no me va a faltar nada. Y si creo que no me va a faltar nada, entonces puedo hacer tiempo para descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y si descanso, en ese descanso es que Dios viene y nos pastorea. Y en ese pastorear nos conforta nuestra alma. Entonces esa alma que está ahora atribulada por el virus, atribulada por el trabajo, atribulado por los ingresos, atribulado. ¿Tú sabes cuánto empresario en este momento está atribulado? Esas empresas que viven mes a mes justo los ingresos son sus gastos, que apenas sacan algo de utilidad. Hay un afán terrible.
que no deja dormir a las personas. Pero quiero decirte que debes desarrollar esa confianza que no te va a faltar nada. No te va a faltar nada porque Él es tu pastor. Él es un Dios bueno, es un buen Padre. Y te va a confortar, tu alma va a ser confortada. Y luego dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ojo al 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y Él se anticipa. Él no está viviendo en un valle de sombra en este momento. Él está hablando en futuro. De una vez está hablando, si algún día tengo que pasar por un valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia te andan siguiendo. Eso es tener un síndrome de persecución positiva. ¿Sabe que hay gente que todos los días se levanta pensando que le va a ir mal en algo? Y hay otras personas que no importa qué pase, siempre se levantan pensando que algo bueno les va a pasar. Si Dios es tu pastor, piensa que algo bueno te va a pasar hoy. El bien y la misericordia te seguirán y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hablando de eso, si no has podido venir a la casa llega a la tuya. Aquí vamos a estar para ustedes, trabajando para llevarles el mensaje que Dios nos dé. Y quiero llegar a esta porción que tocó muchísimo mi corazón. En el Salmo 37, 25, dice el rey David, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y estoy meditando en esa palabra y como que la vida de David pasó por mi mente. ¡Wow! Aquel joven mozo bien parecido que vivió en la casa de su padre, allá atrás, pastoreando las ovejas, defendiendo las ovejas de su padre del oso, del león y de cualquier peligro. Aquel hombre que llegó a ser rey, aquel hombre que derrotó a Goliat, aquel hombre que pasó por todo tipo de pruebas, vio de todo, porque la posición en que estaba, veía de todo en la vida. Él vio el desafío contra el ejército de Israel, él vivió la persecución del mismo rey, él vivió en una cueva, ¿verdad? Con todos los perseguidos, él vivió el desarrollo de los valientes de David, él vivió el hecho que uno de sus hijos quiso destronarlo, él vivió el momento en que su hijo murió, él vivió todas esas etapas. Él pudo haber dicho, he llegado a viejito, fui joven y llegué a viejo, llegué a anciano. Déjame darte otra escritura, dice la Biblia que David murió lleno de riqueza y de días. Él vivió todo eso, él vivió cuando Dios le dijo, hey, mira, no me vas a construir tú el templo, me lo va a construir Salomón, tú derramaste mucha sangre. Él vivió todo eso. Y él dice, yo he visto de todo, pero hay una cosa que no he visto. Y ya estoy viejo. Y he tenido mucha experiencia. Y lo que no he visto es a un justo desamparado, ni a su simiente que mendigue el pan, su descendencia. Y yo te digo acá, que ninguno de nosotros va a ver en este tiempo, por crisis que exista, por recesión mundial que pueda llegar a haber y a existir, no vamos a ver a nuestros hijos mendigar el pan. Porque si nosotros somos, siendo malos, vamos a darle buenas cosas a nuestros hijos, que si nos piden un pan no le damos una piedra, que si nos piden un pescado no le damos nosotros una serpiente o un escorpión si nos piden un huevo, sino que le damos buenas cosas, cuanto más nuestro Padre dará buenas cosas a los que se las pidan, dice la Escritura. No podemos fallarle a Dios en confianza. Tenemos que mostrarle a Él la confianza, ¿verdad? Y decirle, Señor, tú eres nuestro proveedor y lo vas a dar todo por nosotros. Y por último, en el Salmo 20, verso 1 dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. Es el mismo David.
Necesitamos que Dios nos escuche y Él lo hace. Dice que Él tiene inclinado su oído a nuestra oración. El nombre del Dios de Jacob te defienda y te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. En estos dos versos veo 4 cosas poderosas. Dios nos oye.